Quiero comenzar a introducir mi mensaje de esta mañana. Y yo comenzaba haciendo una pregunta. Yo creo que es bueno hacer preguntas. Esa es la manera como Cristo frecuentemente enseñó. Y nosotros aprendemos, eso es como es y eso es como yo he aprendido. Tú haces preguntas y tú tratas de encontrar las respuestas. Y trata de que las respuestas no siempre sean respondidas solamente desde el interior tuyo, porque nuestro conocimiento es limitado. Entonces, esta es la pregunta. Si Cristo te diera la oportunidad en el día de hoy de concederte una sola petición, una sola, y la que sea que tú quisieras, no importa si tiene que ver contigo, con tu matrimonio, con tus hijos, con el resto de la vida, ¿cuál sería? Y tú lo piensas y la contestas ahí dentro de ti mismo. Y luego le vamos a responder durante el servicio. Le vamos a responder a partir de la palabra de Dios. Habíamos comenzado la serie sobre la carta de Santiago y dijimos que Santiago es una carta eminentemente práctica, que tiene enseñanzas directas, confrontadoras. Decía esta mañana más temprano que Santiago te dice la verdad sin anestesia. Y creo que él lo hace porque él entiende que hay ocasiones para la verdad ser dicha con mansedumbre, con ternura. Y hay otras ocasiones cuando simplemente necesita dejar caer el peso de la verdad y que la verdad sacuda nuestra mente y nos haga reaccionar. Yo creo que la palabra atestigua eso. Yo creo que Santiago pudo haber aprendido eso de su medio hermano Jesús, ya sea durante su vida o quizás lo aprendió después de su partida, pero tú encuentras a Jesús que en un momento dado le trae una mujer tomada en adulterio y básicamente en una forma muy típica de él para esas ocasiones, él le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice: Señor, todos se han ido, nadie me acusa. Él dice: yo tampoco. Y con una ternura que yo creo escuchar, Cristo simplemente le dice: yo tampoco te acuso, vete en paz. Sin embargo, ese es el mismo Jesús en otra ocasión te dice: y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo vaya al infierno. Si el ojo derecho te ha de hacer pecar, pues sácatelo, y es preferible que entre tuerto y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. De una manera sumamente confrontadora y como que te sacude, por así decirlo. La carta de Santiago es más o menos como eso. Es una serie de verdades condensadas, una detrás de la otra. Y uno de los distintivos de Santiago es algo que habíamos ya mencionado. La estructura de la carta de Santiago se parece mucho a la estructura de Proverbios, porque hay una serie de verdades que a veces guardan relación una con otra y otras veces no guardan ninguna relación. Y sin embargo, una está adelante, otra está atrás, y hay algo en el medio como que tú dices: ¿y esto dónde es que encaja? Bueno, Proverbios fue escrito de esa misma manera. Y es interesante porque en esta porción del día de hoy Santiago nos va a hablar acerca de sabiduría, y de esa misma manera el libro de Proverbios es, sin lugar a dudas, el libro que más nos habla de la sabiduría. De hecho, el capítulo 8 de Proverbios personifica la sabiduría y muchos piensan que está hablando de Cristo ahí en ese capítulo 8. Es así de recurrente, de denso, de densa la enseñanza allí acerca de la sabiduría. La palabra de Dios habla de sabiduría en unas 141 ocasiones, decía uno de los autores consultados, y de esas 41 veces está en el libro de Proverbios. Y también es interesante porque cuando tú comienzas a leer a Proverbios, escucha lo que el autor de Proverbios dice. ¿Para qué le escribió? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Santiago, tempranamente en su carta, comienza a hablarnos de la necesidad que tenemos de manejar la vida con sabiduría, tener la capacidad de separar la paja del grano, por así decirlo.
Si pensamos en Proverbios, porque Santiago va hablando de sabiduría prontamente en el texto de hoy, y Proverbios me habla de esa sabiduría, entonces, ¿qué es la sabiduría de acuerdo al libro de Proverbios? Si pudiéramos decir muchas cosas, pero rápidamente, de manera breve, pudiéramos decir que, de acuerdo con el autor de ese libro de Proverbios, la sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente, eso es número uno. Una vez ha hecho el juicio correcto, entonces, luego la capacidad de seguir el curso de acción o un curso de acción que va a complacer a Dios, porque ese es el curso de acción que garantiza los mejores resultados. Piensa en eso. Déjame recordarte lo que dijimos en el mensaje anterior para luego introducirte en el mensaje de hoy, que puedas ver la conexión con todo lo que hemos dicho hasta ahora. En el mensaje anterior hablamos de cómo Santiago nos invita a considerar como sumo gozo las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y ahora el versículo 4 me dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. La idea es que la tribulación produzca un grado de paciencia, perseverando, y esa paciencia termine formando un hombre completo, maduro, sin que nada le falte. Inmediatamente después de esa frase, sin que nada les falte, viene la siguiente, que tiene que ver con nuestro texto hoy, versículos 5 al 8. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, sin que nada le falte, pero si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche se la dará, dice Santiago, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Cuando tú abordas un texto, en esencia, si tú quieres como tratar de obtener el mejor resultado de tu lectura, te puedes hacer dos preguntas. Una, ¿de qué habla el texto? Y dos, de eso que habla, ¿qué está diciendo? Tan sencillo como eso. ¿De qué habla el texto? Y de eso que habla, ¿qué nos está diciendo? Ese es el ejercicio para este texto. ¿De qué habla? Habla de dos cosas. Y luego tengo que preguntarme de esas dos cosas, ¿qué dice? Habla de sabiduría, de la cual Santiago tiene varias cosas que enseñarnos, y la palabra también. Y la otra es, habla de cómo pedir esa sabiduría y la relación que guarda con la fe. Ahora la pregunta es, ¿qué dice de esa sabiduría? Bueno, en primer lugar, me dice que si yo debo hacer como un inventario de si tengo o no sabiduría suficiente. Si a alguno le falta sabiduría, tengo que preguntarme, ¿tengo o no tengo para conducirme en la vida? Si a alguno le falta sabiduría, entonces después que tú hagas esa evaluación y concluyas, luego entonces tú puedes proceder a pedir. Y yo creo que eso es importante, porque la mayoría de las veces nosotros asumimos que tenemos la sabiduría requerida para liderar nuestras vidas y transitamos en la vida tomando decisiones continuamente sin nunca consultar la sabiduría del cielo y descansando en nuestro propio entendimiento, lo cual es prohibido en Proverbios 3:5. No debo descansar en mi propio entendimiento y no confiar en mi propia sabiduría. Nosotros nos conducimos en la vida la enorme mayoría de las veces sin contar con la sabiduría del cielo. Y lo hacemos así porque somos impulsivos, somos pocos reflexivos. Somos impacientes, corremos por la vida sin pensar que nos falta sabiduría. Yo creo que la mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones de todo tipo. Compramos, vendemos, invertimos, nos cambiamos, nos vestimos, cambiamos de trabajo, cambiamos de lugar de residencia. Luego vamos donde Dios, le decimos, Señor, mira, ahora yo vivo en España, ¿tú me puedes bendecir aquí? Y Dios dice, tú y yo nunca hablamos de eso. Tú nunca me consultaste acerca de eso. De manera que yo necesito comenzar a entender y a cambiar muchas cosas. Hasta que nosotros no veamos las cosas a través de los lentes de la palabra, nos seguirá faltando sabiduría. La mejor evidencia de que nosotros no creemos que nos falta sabiduría es el hecho, si lo piensas, que probablemente por cada 100 veces que has pedido por algo, quizás una vez pediste por sabiduría o quizás ninguna. Lo cual implica, yo puedo, yo sé, no necesito,
Santiago dice, evalúate, a ver si es verdad. Hermanos, la realidad es, como yo te dije en una ocasión reciente, cuando pienso en mí mismo, yo necesito sabiduría para preparar un sermón. Luego de preparado, para predicarlo. Yo necesito sabiduría para enseñar en otros lugares que no es un púlpito, por así decirlo. Necesito sabiduría para aconsejar, para planificar mi vida o planificar junto con los demás pastores de la iglesia, para pastorear, para ser esposo. Pastor, 40 y tantos años después para ser, pues sí, ser esposo es complicado, créemelo. Yo necesito sabiduría para liderarme a mí mismo, créemelo, y a otros. Yo necesito sabiduría para tratar mis pacientes como médicos y con ellos a veces, con frecuencia, oro junto con ellos por esa sabiduría. Y es por eso que, tratando de responder la pregunta inicial, si tuvieras una sola cosa que pedirle a Dios, realmente la petición debiera ser, dame sabiduría. La presencia o ausencia de sabiduría afecta toda tu existencia, de manera absoluta, toda tu existencia. Todos tus pensamientos, todas tus decisiones, todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a decidir, cómo vas a criar, cómo vas a hacer cada una de las cosas a lo largo de tu vida. Hermanos, mira la importancia que esto tiene. Si tú miras hacia atrás, te percatarás que cada error que has cometido en el pasado o cada pecado reflejó una falta de sabiduría. Eso es cierto de ti, eso es cierto de mi persona. Cada cosa que hayas hecho bien en el pasado estuvo relacionado de una u otra manera a la sabiduría. Y si eso es verdad, y lo es, yo creo que vale la pena preguntarnos, a la luz de lo que la palabra revela, de lo que Santiago nos está tratando de enseñar, tengo que preguntarme, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría no es habilidades. Personas ateas pueden y tienen frecuentemente mucho conocimiento y muchas habilidades. Y muchas veces tienen ambas cosas. La sabiduría, de acuerdo a lo que Dios ha revelado, viene de Dios. De hecho, el autor de Proverbios nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza en la manera en que tú conoces a Dios e incluso, como tiene que ver con el temor del Señor, no solamente con la manera como lo conoces y lo reverencias, como te somete a su ley. Es una capacidad, la sabiduría que viene de Dios, una capacidad especial que Dios concede a aquellos que le buscan, que te permite, en primer lugar, discernir la verdad del error. Te permite ver las opciones disponibles, porque muchas veces tomas una decisión, luego viene alguien y te dice, pero ¿y por qué no hiciste eso? Oh, wow, yo ni lo pensé. No, porque no viste las opciones disponibles. Que te permite ver los beneficios y las consecuencias posibles de un curso de acción o de otro. Hermanos, es la decisión tomada con sabiduría de lo alto lo que termina agradando a Dios, bendiciendo tu vida y la vida de otros. Pero la que viene de Dios, no la que tiene que ver con mi propio entendimiento. Entonces, en la medida en que Santiago me dice que si te hace falta sabiduría, hago una evaluación de si tengo o no tengo, luego necesito entender, pero realmente qué es la sabiduría, y luego necesito pensar, ¿para qué que yo necesito sabiduría? Y mientras más pasan los años, mientras más vivo mi propia vida cristiana, mientras más entiendo lo que estaba ahí, pero quizá no entendí tanto así en el pasado, más me percato de que un problema fundamental de los hijos de Dios es que no acaban de entender que sabes que ellos pertenecen a un reino y no tiene nada que ver con este que está aquí abajo. Que ese reino tiene un rey, que ese rey es soberano, que ese rey tiene siervos y que el rey que tiene siervos nos ha dejado aquí primordialmente para buscar los intereses del reino y no los intereses míos. Mientras yo no entienda eso, yo no voy a vivir sabiamente. Cuando el rey se encarnó, antes de ir a la cruz, nos dejó claramente la enseñanza de que mi función como miembro de ese reino es solo una. Es buscar el reino de Dios primero y todo lo demás
se me daría por añadidura. Entender eso y vivir conforme a esa verdad es un entendimiento que solamente Dios puede proveer. Por eso Santiago está diciendo, tú necesitas sabiduría para vivir la vida. Tú necesitas sabiduría para vivir la vida porque para comenzar, la vida y el rol que te toca jugar no tiene que ver con frecuencia como tú la entiendes. Y eso es verdad de todos nosotros que tenemos que seguir creciendo en esa área. Tú tienes que pedir sabiduría, tienes que pedirla de Dios, no solo porque Él es la fuente de sabiduría, sino porque nuestro Dios se deleita en darte sabiduría y darte en abundancia. Y de ahí entonces el título de mi mensaje, la sabiduría, una petición que Dios se deleita en conceder. No es que Dios termina dándotela, no, Él se deleita que tú vengas a buscarla. Yo necesito sabiduría para amar lo que Dios ama, porque muchas veces ni siquiera tengo claro qué es lo que Dios ama. Yo necesito sabiduría para decidir a favor de los intereses del reino y no a favor de mis propios intereses. Yo necesito sabiduría para someterme debidamente al rey, porque muchas veces pensamos que estamos viviendo sometidos y estamos viviendo todavía en rebelión. Hermanos, hay algo que está claro en la palabra de Dios, es que la sabiduría de que Santiago está hablando, que el libro de Proverbios habla, y de que el resto de la palabra habla, no tiene nada que ver ni con mis deseos, ni con mis emociones, ni mis anhelos, ni mis sueños, ni mis ambiciones, ni mi capacidad intelectual. Nada que ver. Depende exclusivamente de la voluntad de Dios, que es revelada por medio del Espíritu y que el mismo Espíritu me ayuda a quererla y luego a obedecerla. Como Dios tiene sabiduría infinita, Él puede darla abundantemente a tantas personas como Él decida y al final Él tiene tanta sabiduría como la que tenía cuando comenzó a repartirla. Y si la sabiduría viene de Dios, como estamos diciendo, y solamente de Dios, tendríamos que preguntarle, pastor, ¿y un incrédulo no podría tener sabiduría? ¿O un cristiano que realmente dice ser cristiano, pero no estamos seguros si es o no es, no podría tener sabiduría? Yo creo que mucho de lo que vemos que llamamos sabiduría es más sagacidad. De hecho, Cristo nos dio una parábola, y habló de incrédulos que eran sagaces. Yo creo que es más sagacidad. La persona sagaz es hábil en sacar provecho de las circunstancias y ocasiones y oportunidades de ese mundo. El sagaz tiene el interés humano en el centro de sus decisiones. El sabio tiene el reino de Dios y su justicia en el centro de esas mismas decisiones. Al sagaz le va bien. En la parábola que Cristo usó, no voy a entrar en ella para no desviarme mucho, pero en la parábola que Cristo usó para hablar de la sagacidad de los hijos del mundo, a ellos le fue bien en este mundo, pero al sabio le va bien en el mundo venidero. El reino de Dios y su justicia está en el centro de la voluntad de Dios y está en el centro de la vida del hombre sabio. En el centro. No formando parte de, sino como la parte esencial. Santiago dice, si tú necesitas sabiduría para manejarte en la vida, entonces pídesela a la fuente. Déjame decirte lo que la fuente ha dicho con relación a su sabiduría. En Eclesiastés 2:26, porque a la persona que le agrada, Dios le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. ¿Ok? El autor de Eclesiastés es el autor de Proverbios, Salomón, eso entendemos. El autor de Eclesiastés dice, la sabiduría viene de Dios, Él la da, es verdad que él es quien la da, pero no la da indiscriminadamente. Escuchen, a la persona que le agrada.
Y Santiago entonces viene detrás y dice, ok, como Él es la fuente, pero Él se deleita también en darla abundantemente, pues pídesela. Y ahora tú unes esas dos enseñanzas y es que Dios la da en abundancia, se deleita en darla, pero a quien le agrada. De manera que mi vida de obediencia aumenta mi sabiduría y al mismo tiempo no puedo obedecer correctamente si me falta sabiduría, porque necesito saber cómo obedezco. Proverbio 2:6 dice que Dios da la sabiduría. Proverbio 4:7 dice, lo principal es la sabiduría. O sea, es como tu petición primero. Mira cómo la Nueva Traducción Viviente traduce el mismo proverbio de 4:7 que te acabo de mencionar. 4:7 dice, lo principal es la sabiduría. La NTV dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puede hacer. Como que en esa traducción, como que no había otra palabra para decirte qué es lo principal. Entonces, adquirir sabiduría es la cosa más sabia que tú puedes hacer. Proverbio 18, que habla de que la sabiduría de lo alto me enseña a obedecer. Me enseña a obedecer, pero Eclesiastés me dijo que cuando yo agrado a Dios, en otras palabras, cuando yo obedezco, Él me da sabiduría. Es un círculo virtuoso, no vicioso. Virtuoso. Entonces yo necesito caminar en obediencia para ser bendecido con sabiduría. Y a la vez, mi vida de obediencia me bendice con más sabiduría. La sabiduría te permite ver la vida de una mejor manera. Te permite pensar más prudentemente. Te permite ver los tropiezos en el camino, cómo evitarlos y las posibles consecuencias. El autor de Proverbios nos dice también en 11:2 que la sabiduría, o mejor dicho, que la humildad conduce a la sabiduría. Claro que la humildad conduce a la sabiduría porque el orgullo es el que confía en su propio entendimiento. Y por eso no me puede llevar a la sabiduría. Proverbios 16:6 nos dice que el valor de la sabiduría es lo más valioso que el oro, como una forma de compararlo con lo que los hombres consideran más valioso en esta tierra. Y la razón, hermanos, es sencilla. Tu vida entera, con todos sus triunfos, sus fracasos, depende de la manera como manejemos esa vida con o sin sabiduría. La sabiduría que Dios concede es la sabiduría que te permite ver la vida por encima del sol. Cada vez que yo veo la vida por debajo del sol, a mí me falta sabiduría y mucho. Y pensé en esta canción que nosotros cantamos con frecuencia, que compuso nuestro hermano Jonathan Jerez, que se llama Por encima del sol. Escucha las primeras líneas, porque literalmente, aunque esa canción parece sencilla, tiene en las primeras líneas mucha profundidad. Escucha, por encima del sol hay una vista real. Por debajo del sol, que es la visión de aquí, de horizontal que tiene la humanidad, es irreal la vista de la vida. De allí, de allá arriba, la vida se puede ver como es en verdad. Por debajo del sol, la visión que tú tienes de la vida no es la verdad. Está distorsionada. Es como el lápiz dentro del agua, que tú lo ves a través del agua y está torcido. Así se ve la vida. Una visión celestial de todo lo terrenal. La visión por encima del sol te permite ver todo lo terrenal, todas las actividades de la tierra, como verdaderamente Dios la ve. Toda la historia, esto es clave, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. La cruz no se evalúa a la luz de una noche de un viernes, no, a la luz de la eternidad. Tus fracasos, tus tropiezos, tus éxitos o no se evalúan a la luz de un título, de un certificado, de un diploma, de una posición que te den o no te den. No, se evalúa a la luz de la eternidad. Con los dones, talentos, oportunidades y llamados que yo te di, esos son los talentos de la parábola de los cuales Cristo habló. ¿Qué tú hiciste, Miguel? Con los 5 talentos que yo te di, ¿qué me entregaste? Bueno, te entregué 1. ¿Y qué hiciste con los otros 4? Lo perdí.
Y con los 2 talentos que te entregué, ¿qué tú hiciste? Bueno, aquí hay 4, Señor. Buen siervo fiel. Entra en el reposo de tu Señor. Te confía en lo poco, bueno, mucho te bendecirá. Y con el talento que yo te di, ¿qué hiciste? Bueno, yo creía que tú eras un amo no muy bueno. Yo lo escondí para que no se perdiera, pero no hice nada con él. Tampoco lo invertí, tampoco lo multipliqué. Aquí está, Señor, condenado. Todo se evalúa a la luz de la eternidad. Esa sabiduría es la capacidad de ver toda la vida, incluyendo, escuche, el ministerio, pensando en nosotros, la vida de negocios, los deportes, el entretenimiento, el noviazgo, el matrimonio, las finanzas, los placeres y todas las ofertas del mundo a la luz de la eternidad. Y eso será en el día de rendición de cuentas. Aquí están sobre la mesa todo lo que te proveí. Vamos a ver cómo lo usas. Y si eso es cierto, y lo es, yo necesito mucha sabiduría, hermanos. Porque toda actividad humana, subraya la palabra toda actividad humana luce de una manera por debajo del sol y de otra manera muy distinta por encima del sol, literalmente hablando. Y por consiguiente, si yo no manejo la vida en los diferentes estadios en que me encuentro, sabiamente voy a desperdiciar muchas cosas, muchas oportunidades. Mira esta historia, me la cuenta Warren Wiersbe en su comentario sobre el libro de Santiago acerca de una de sus asistentes. Ella había tenido un accidente cerebrovascular y había sufrido cierto daño cerebral. Poco tiempo después su esposo había quedado ciego. Y poco tiempo después fue ingresado al hospital y nadie pensaba que él iba a sobrevivir la hospitalización. Mientras ella estaba atravesando todas esas circunstancias, él se encontró con ella en la iglesia y le dijo: fulana, mira, quiero que sepa que estoy orando por ti, te tenemos muy presente. Y ella le preguntó y le dijo: pastor, ¿qué usted le está pidiendo a Dios? Un poco como atrevida la pregunta. Y el pastor le dijo: bueno, que te fortalezca, te sostenga, etcétera, etcétera. Y ella le dijo: pídale a Dios que me dé sabiduría, que yo no desperdicie todo esto que estoy viviendo. Eso es una mujer sabia. Eso es una mujer que sabe que no hay nada fortuito, que no hay accidente, que en el reino de los cielos solamente hay citas que Dios me ha hecho para que yo las viva, yo pase, atraviese desiertos, de manera que Él me pueda encontrar allí y allí producir un fruto en mí y a través de mí. Y esta mujer entendió perfectamente la sabiduría que Dios provee. Pídale a Dios que me dé a mí la sabiduría para que yo le saque el provecho que Él tiene en su mente acerca de estas circunstancias por las cuales yo estoy atravesando. Eso es sabiduría. Santiago dice, por esa sabiduría que tú debes pedir. Y luego entonces, te dije que Santiago hablaba de 2 cosas, de sabiduría y hablaba de ¿qué cosa? De oración, de pedirla y de cómo pedirla. Yo quiero que veamos ahora en el tiempo que me queda la conexión entre la oración, la fe, la sabiduría. Yo creo que esa señora ilustra perfectamente bien lo que implica orar con sabiduría en medio de la tribulación de que hablamos en el mensaje anterior. Y nosotros necesitamos sabiduría incluso para aprender a orar. Eso fue exactamente lo que los discípulos dijeron a Jesús: enséñanos a orar porque no sabemos cómo. Nosotros tenemos que seguir orando de esa manera. Nosotros somos capaces de pedir de forma errónea. Hermanos, si tú miras hacia atrás, no sé si tú haces estos ejercicios, yo lo hago. Lo he hecho y lo quiero seguir haciendo. Yo miro hacia atrás. Yo quiero evaluar, no con un látigo en la mano, pero yo quiero evaluar qué yo hice, cómo yo oré en el pasado para poder obtener sabiduría para el futuro. Tú vas a descubrir cuántas veces estuviste orando erróneamente. No solamente erróneamente, pecaminosamente. Ya yo te he mencionado en otras ocasiones que Jonathan Edwards decía: cuando yo oro, peco. Cuando yo me arrepiento, peco. Claro, porque nosotros no tenemos sabiduría perfecta, ni santidad, piedad perfecta. Nosotros somos capaces de afirmar con los labios que Dios es
tiene la habilidad de sanar una enfermedad y al mismo tiempo dudar de que Él lo va a hacer. ¿Para qué lo pido entonces? Señor, yo sé que tú tienes el poder de sanar esta enfermedad, y luego salgo de Él y bueno, uno pide así, pero uno nunca sabe. Es peor que eso. Nosotros somos capaces de orar por algo, Dios conceder lo que pedimos y luego preguntarnos si realmente eso fue en respuesta a la oración. Si eres honesto, tú has estado ahí. Porque frecuentemente cuando las cosas ocurren, bueno, oramos por eso, pero no sabemos, ¿verdad? Tú no oraste por eso. Mira, eso está aquí. Eso que yo te acabo de decir está aquí. De que tú oras, Dios responde y después tú no crees que Dios respondió. Déjame contártelo. Del libro de los Hechos. Te lo voy a resumir. Capítulo 12. Pedro está preso. La iglesia está reunida. Está orando para que Dios libere a Pedro. Jacobo, ¿verdad? El otro apóstol, ya era un mártir de la iglesia. No queremos a Pedro muerto también. Dios envía un ángel que lo saque de la cárcel. Pedro sale de la cárcel. La iglesia está orando, está en la casa de Juan Marcos orando, el que escribió el Evangelio de Marcos. Pedro sale, el ángel lo guía hasta afuera, ya se desapareció, lo dejó en la calle. Pedro comenzó a caminar hacia la casa de Juan Marcos. Llegó a la casa de Juan Marcos, toca la puerta. Va a la sierva de la casa, Rode, a abrirle, Rode hable. Se da cuenta que es Pedro. Se impresionó tanto, se emocionó tanto, que no le abrió la puerta. Pedro lo dejó afuera y salió corriendo y volvió donde estaban orando. Le dije, es Pedro que está ahí a la puerta. ¿Tú quieres oír la respuesta? ¿Por qué era que estaban orando? Que Dios liberara a Pedro, ¿verdad? Pedro está a la puerta, le dicen que Pedro está a la puerta. Escucha la respuesta. ¿Estás loca?, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era y ellos decían, no, es un ángel. O sea, prefiero creer que es un ángel por el que yo no oré que Pedro porque estoy orando. ¿Quién es que está loco de los dos? Pero Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Igualito que Tomás, ver para creer. Nosotros no somos muy diferentes. El corazón humano es incrédulo, incurablemente incrédulo. Lo que le pasó a esta gente es lo que Santiago está diciendo. Esa gente eran de doble ánimo. Creyeron lo suficiente para orarle a Dios, pero no creyeron lo suficiente para convencerse de que Dios había respondido a sus oraciones. Y eso es como una ola. Oro a Dios, no le creo a Dios. Nosotros tenemos que pedir con sabiduría y creer, tener fe. Nuestras oraciones más frecuentes en medio de la tribulación es que terminen. Queremos salir de ellas. Y si a veces es algo en la que yo pudiera quedar mal parado, que Dios nos cubre, que no se sepa nada, yo estoy pidiendo muy egocéntricamente. Yo lo que necesito es pedirle a Dios que me ayude a aprender todo lo que necesito aprender, todas las razones por las cuales Él me permitió que yo entrara en esa tribulación y ocasión, para que yo salga más sabio de dicha prueba. Cada circunstancia que tú y yo atravesamos apunta a algo que Dios quiere hacer en ti y en mí. No es fortuito. Está tratando de producir un fruto en nosotros que no se produciría de ninguna otra manera. Eso es como es. No es necesariamente un camino santo, muchas veces no lo es, porque ahí están los 40 años del pueblo judío, pero era el único camino de producir en ellos lo que Dios quería producir. A la luz de lo revelado en las Escrituras, a la luz de lo que vengo diciendo, a la luz de lo que Santiago reveló, mi necesidad de pedir sabiduría, y a la luz de la pregunta inicial, si tú tuvieras una sola cosa que pedirle a Dios y Él te garantiza que te la va a conceder, ¿cuál sería? Déjame leerte esta historia. Tú la conoces, pero vamos a revisarla. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12, y está también en Primera de Reyes 3, con algunas variantes. Aquella noche, Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, lo que tú quieras. Ahí está un cheque en blanco. Entonces Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra.
Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, de las cosas que nosotros siempre vivimos pidiendo. Debido a que no me pediste nada de eso, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. También te daré riquezas, bienes, glorias, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Tienes una petición y te la voy a dar. Salomón dice, yo necesito manejar la vida, manejar esta posición, llame sabiduría. Salomón entendió antes de que Cristo viniera que tú necesitas buscar una sola cosa, el reino de Dios primero, y todo lo demás se te va a dar por añadidura. ¿Tú piensas que Dios se complació con esa petición de Salomón? Bueno, el Primera de Reyes 3:10 habla del mismo acontecimiento y dice, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. A Dios le agradó que Salomón no pidiera ni riqueza, ni bienes, ni gloria, ni fama, ni nada material. Hermano, Dios está más inclinado a concederte sabiduría que cualquier otra petición que tú y yo hagamos probablemente. Para amar a Dios yo necesito sabiduría, para saber cómo lo amo. Para obedecer a Dios yo necesito sabiduría para discernir su voluntad y una vez discernida para ver cuál es la mejor forma de llevar a cabo la voluntad de Dios discernida. Yo necesito sabiduría para obedecer, yo necesito sabiduría para evitar las tentaciones. Bueno, pastor, pero si no las evité a tiempo, para ver las tentaciones. Bueno, pero tampoco las evité a tiempo. Bueno, pues para conquistar las tentaciones. ¿Te das cuenta de cuánto yo necesito sabiduría? Cuando tú pides sabiduría solamente, como Salomón lo hizo, hay un elemento más vital que es importante para Dios. Es que tú has demostrado que tú confías en el carácter de Dios. De tal manera que tú entiendes que Dios puede ser confiado para proveer todo lo demás por lo cual tú no pediste, pero que Cristo te dijo que no te preocupes, que Él lo proveería. Nosotros tenemos más información que lo que Salomón tenía, porque Cristo vino y nos enseñó directamente a no pedir por las cosas de este mundo ni las cosas materiales. Nos incentivó a olvidarnos de este mundo, por así decirlo. Déjame leértelo de nuevo, de la Nueva Traducción Viviente, en Mateo 6, 31 y 32, y luego te digo cómo es que tú lo recuerdas de manera usual. Este es el texto. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? Ahí está lo material. ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, escucha ahora, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Notaste? Pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y su justicia de que habla el texto, y Él les dará todo lo que necesiten. Él les dará todo lo que necesiten. El texto como tú lo conoces, busquen el reino de Dios primero y su justicia. Bueno, buscar el reino de Dios y su justicia implica, ¿qué cosa? Vivir una vida justa. Y Dios se encargará de suplir todo lo demás que necesite. Y todo lo demás se dará por añadidura, que es como usualmente lo reconoce. Quizá eso implica o nos deje ver más bien por qué nuestras oraciones frecuentemente son tan inefectivas. Porque pedimos por las añadiduras y olvidamos el reino de los cielos. Ponemos la carreta adelante y el caballo atrás. Y como el caballo lo que sabe es alar, no sabe cómo empujar la carreta. Pedimos por las necesidades de este mundo continuamente, que Dios prometió llenar de manera natural, y luego el reino de Dios que tiene que ver con su voluntad, bien, gracias.
No, porque yo entiendo. Sí, el problema es que frecuentemente yo entiendo mal. Y no solamente entiendo mal, entiendo egocéntricamente. Entiendo lo que yo quiero y no lo que Dios tiene para mí. Salomón entendió perfectamente de qué se trata y pidió sabiduría solamente para gobernar. La vida de Salomón, con relación a la sabiduría, nos ilustra, nos enseña varias cosas. No las puedo enumerar todas porque no tengo el tiempo, pero nos enseña obviamente que la sabiduría viene de Dios. Él la pide, Dios se la da, que Dios la dio en abundancia, tal cual dice Santiago. Pero la vida de Salomón ilustra algo que frecuentemente la gente no se percata. Y es que una de las diferencias entre conocimiento y sabiduría es que, déjame decirte, si yo aprendí que 2 y 2 son 4, 3 por 4 son 12, si yo mañana me descarrío, yo voy a seguir sabiendo eso, que 2 y 2 son 4 y 3 por 4 son 12. El conocimiento yo lo retengo, aunque no guarde una relación estrecha con Dios. La sabiduría no. Yo no tengo sabiduría intrínseca. La sabiduría es dependiente todo el tiempo de mi cercanía con Dios. Es como la manguera. Tú la conectas a una fuente como una cisterna, tiene mucha agua con presión. Mientras esté conectada, la desconectaste, se acabó la agua. Cuando Salomón oró, Dios le dio la sabiduría extraordinaria. Cuando se desconectó con Dios, en buen dominicano se volvió un 8. Tomó todas las decisiones erradas del mundo. Y su sabiduría, no, porque él no la tiene. Y la razón es una. El pecado nos aleja de Dios, la fuente de sabiduría. Ustedes han oído en la calle, yo lo he oído, un dicho coloquial, el pecado embrutece. Bueno, más o menos, porque nos desconecta de Dios. Y ya de en adelante, todas las decisiones que yo pueda tomar están sujetas a evaluación. Santiago dice, pide sin dudar. Yo no creo que Santiago me está diciendo, oye, pide sin dudar porque todo lo que tú pidas Dios te lo va a dar. No, eso no, yo estoy seguro que Santiago no puede decir eso porque él sabe otras cosas que están en la palabra. Lo que Santiago nos está diciendo es pide sin dudar en el carácter de Dios, creyendo que cuando Dios responda, no si responde, cuando Él responda, su respuesta será mejor que lo que tú has pedido. Cristo también nos dio como cheques en blanco. ¿Cómo cheques en blanco? No dije cheques en blanco. Mira cómo. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Nota lo que el texto no dice. Pedir lo que quieras y te dará lo que tú quieras. Buscar lo que tú entiendas y tú vas a encontrar exactamente lo que buscas. Llamar y seguro que la puerta que tú estás tocando se va a abrir. Eso es lo que el texto dice. Te voy a decir lo que el texto implica, a la luz de esto, lo que Cristo enseñó y lo que Santiago está diciendo. Pide y se te va a dar. Y ahora tienes que confiar en el carácter de Dios, que cuando reciba lo que reciba, aunque no sea lo que tú estás pidiendo, será mejor que lo que estabas pidiendo. Busca y tú vas a encontrar. Y cuando encuentres, aunque no te guste, cree en el carácter de Dios que te ha llevado a encontrar algo que es muy superior a lo que andaba buscando. Y toca y espera. Y la puerta que Dios quiere que se abra será abierta. Dios es una ilustración lo que voy a decir. Dios es tan extraordinariamente bondadoso que tú tocas esta puerta y Dios te abre una puerta de ese lado izquierdo. Tú estás tocando aquí, pero de aquella puerta se abrió en grande y sale una luz que te dice, es aquí, no es ahí donde tú estás tocando. Ese es nuestro Dios. Pero no la veo. ¿Sabes por qué no la veo? Porque prefiero hacer así para tapar la luz que viene ahí, seguir tocando aquí. Porque esta es la puerta que yo quiero. Santiago dice, no, es un hombre de doble ánimo. Es como la ola del mar. Ese hombre no va a recibir nada de parte de Dios. Yo no creo que Santiago se está refiriendo como a esa duda fugaz que a veces llega y se va de nosotros. No, yo no creo que se está refiriendo a eso, pero sí yo creo que se está refiriendo al hombre que
que continuamente tiene esa duda acerca de la vida, de si Dios, de si su voluntad, de todo lo demás. ¿Por qué yo digo eso? Porque el texto dice que ese es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea, que por donde quiera que él anda hay una inestabilidad. Nosotros tenemos miles de años dudando del carácter de Dios. Es terrible. Ciertamente la depravación total del hombre nosotros la comprobamos todos los días. Adán y Eva, sin pecado, dudaron de Dios. Sin tener pecado, ya comenzaron a dudar, prefieren creerle a esta serpiente, que lo hemos dicho 1000 veces. Nosotros seguimos dudando. Si nosotros no tenemos, nosotros oramos, y nosotros no tenemos al orar lo que estamos pidiendo, de una vez comenzamos a pensar, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios no me oye. Pastor, mire, yo creo que yo no le importo a Dios. Yo creo que Dios me abandonó. No se nos ocurre pensar que aún en el silencio de Dios, el aparente silencio, Dios tiene el mejor bien en su mente, en su corazón, para mí. ¿Sabe por qué no lo pensamos? Porque no creemos en el carácter de Dios. Nunca se me ocurre pensar que estoy pidiendo mal. Nunca se me ocurre pensar que estoy pidiendo con doble ánimo. No, ¿sabe qué hacemos? Lo que Adán y Eva hicieron. Dios dijo que no comiéramos de ahí. Mi propio entendimiento me dice otra cosa. Yo voy a actuar conforme a mi propio entendimiento. Y negaron la sabiduría del cielo. Sara no creyó que Dios le iba a dar un hijo porque ella estaba muy avanzada en edad. Mi propio entendimiento me dice que mejor le doy a mi criada y que tenga un hijo Abraham con ella. Por lo menos no tiene heredero. Ese es su propio entendimiento. Moisés, cuando Dios lo llamó, también dudó, porque mi propio entendimiento me dice que yo no sé hablar bien, yo no puedo ir para allá. Juan el Bautista, el introductor del Mesías, está en la cárcel y en su propio entendimiento él dice, pero si yo soy el introductor del Mesías y estoy en la cárcel, como que no tiene sentido. Mira, le dice a sus discípulos, vaya, hablen con Jesús, pregúntenle si él era el que había de venir y yo tengo que esperar a otro. Pedro le pide al Señor que le permita caminar sobre las aguas, se va a caminar sobre las aguas, comienza a hundirse. ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué dudaste? No entiendo, Pedro. O sea, tú saliste de la barca, vas caminando bien y entraste en duda. Eso es. Comenzó a hundirse. Mis dudas me hunden, te hunden. En tus tropiezos, en tus fracasos, en tus desobediencias, en tu terquedad o en la mía. Tomás dudó de la resurrección. 5 veces Cristo dice hombres de poca fe en el Evangelio de Mateo. Y en una ocasión, el texto nos dice que Cristo no hizo muchos milagros allí a causa de su incredulidad. Mateo 13:58. La incredulidad disminuyó el número de milagros. Quizás, de manera que nosotros no acabamos de entender perfectamente, mucho de lo que yo no veo pasar en mi vida se debe a mi incredulidad también. Alguien me vino al final del primer servicio y me dijo, pastor, cuando uno descubre que sí, que tiene todas esas cosas, ¿qué hacemos? Dice, bueno, comienza por pedir perdón y no tiene que latigarte, simplemente confiesa por pedir perdón. Dice, Señor, perdóname, yo tengo incredulidad y yo tengo ceguera en mí. Abre mis ojos para yo ver la vida como tú la ves, por encima del sol, y déjame ver lo que a ti te complace, y déjame ver lo que a ti te agrada, y déjame ver tu voluntad, y dame el deseo de querer hacerla. Yo sé que el Espíritu está en mí, parece que lo estoy resistiendo. Dame obediencia, dame sumisión. Porque yo sé que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que creerte por lo que tú has dicho. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, pero eso no es lo único. Y que Él es remunerador de los que le buscan, que Dios es recompensador, que tu búsqueda no va a ser en vano, que cuando tú pidas tú vas a recibir, y cuando busques va a encontrar, cuando toque se te va a abrir en las dimensiones de que hablamos. Ian Bounds, que he hablado de él otras veces, escribió, quizá una de las personas que más escribió acerca de la oración, 400 páginas quizás. En su libro sobre la oración dice, la oración es totalmente dependiente de la fe. Virtualmente la oración no tiene existencia aparte de la fe,
Y oye esto, que es lo mismo que Santiago dice. Y no logra nada a menos que la fe sea su compañero inseparable. La oración no consigue nada a menos que la fe no sea su compañero inseparable. Pastor, ¿y cómo yo hago crecer mi fe? Bueno, yo no puedo confiar en alguien que no conozco bien, lo que implica que mi fe crece en la medida en que yo conozco a Dios. ¿Tú conoces más a Dios? De manera natural tú vas a tener más fe en Dios. Mientras más conoces a Dios, hermano, más tú vas a querer lo que Dios desea para ti, no lo que tú quieres. No importa lo que sea. Mientras más conoces a Dios, más te percatas de cuán erradas han estado tus oraciones y las mías. Porque continuamente pedíamos conforme a nuestros deseos, anhelos, cosas de este mundo. Pero cuando conoces a Dios, comienza a tener el reino de Dios primero en la mira y su justicia. Hermanos, Jesús vino a revelar al Padre, pero vino a revelar cómo vivir. Y cuando fueron donde Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque no sabemos. Todavía yo le digo a Jesús a veces eso en oración, enséñame a orar porque yo no estoy seguro si estoy orando bien. Él les enseñó que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y para que quedara claro que eso no fue simplemente palabras, sino también que eso es como Él lo entendía y lo hacía, cuando Él le tocó orar en Getsemaní en su hora última, ¿qué fue lo que dijo? Padre, si es posible, mira, voy a ver si es posible que esta cruz pase, pero ¿sabes qué? Yo no te estoy pidiendo que la quite, es si es posible. Al final, ¿sabes qué yo quiero? Que se haga tu voluntad y no la mía. Esta es la segunda persona de la Trinidad, creador del cielo y la tierra, soberano del cielo y la tierra, Hijo de Dios, que en el momento que vino a representarnos dijo, mira, para que ellos entiendan también de qué es que se trata de tu voluntad y no la mía. Esa fue una sabia oración con una recompensa enorme. La oración de Getsemaní no le evitó a Cristo la cruz. No. Cristo nunca oró para que Dios Padre entrara en sus propósitos humanos. Cristo oró para Él entrar en los propósitos de Dios. Y esa es la función de la oración tuya y mía. Nosotros oramos para entrar en los propósitos de Dios y estar preparados, velar y orar para que no entres en tentación. En otras palabras, te estoy diciendo que ore para que te prepares y entre en los propósitos de la Trinidad, de manera que lo que Cristo hace cuando oró no fue que la oración le evitó la cruz, no, lo preparó para la cruz y de esa manera entonces Cristo puede resucitar 3 días después y al final de su resucitación nosotros no estamos supuestos a ver a Cristo como la víctima, el pobre Cristo en una cruz, en un madero, no, esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era, de acuerdo a Isaías 53:10, aplastarlo. No, Cristo no es la víctima, Cristo es el victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en la voluntad de Dios. Y eso es como tú y yo estamos supuestos a vivir también. La sabiduría del cielo que llevó a Cristo a la cruz y de la cruz a la gloria es la misma sabiduría que te tiene a ti, que me tiene a mí en desierto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos llegado, nosotros nos expulsaron del jardín del Edén, que era una tierra de reposo, y vamos a nuestro reposo final, pero el camino del primer lugar a la tierra de reposo es el desierto, como los israelitas. Somos exiliados, tiene que verte como extranjero, como peregrino, como un exiliado que está esperanzado en una mejor vida, que vas a vivir aquí en preparación para la vida venidera, que va a buscar lo que te espera y no lo que te queda atrás, que va a vivir para el reino de Dios primero, reconociendo que el reino tiene un rey, que el rey es soberano y que el rey espera que tú vivas para él y no para ti mismo, para tus intereses y no para los tuyos. Y la tribulación te prepara en carácter, en paciencia y en piedad, para que cuando Cristo venga y suene la trompeta, al sonar de esa trompeta tú puedas alegrarte y decir, yo soy de los tuyos y tú vienes por mí. Padre, gracias, porque todo lo que se haya dicho, si es bueno, si es verdad, es de ti que ha venido.
Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, recuérdanos. Yo no estoy aquí para vivir mi propia cosa, como diría en inglés, my own thing. No, yo estoy aquí para vivir tu voluntad, tu propósito. No importa si me crucifican en un madero. Yo no estoy aquí para buscar mis intereses. Yo no estoy aquí para tener éxito a la manera mía. Yo no estoy aquí para hacer un nombre. Yo estoy aquí para hacer tu nombre famoso, no el mío. Yo no estoy para tomar decisiones conforme a mi propio entendimiento. Yo no estoy para ganar en la vida. Tú no me pusiste aquí para ser el mejor médico o el mejor pastor. No. Tú me pusiste aquí para glorificarte en la función que tú quieras, del tamaño que tú quieras, en el lugar que tú quieras. No se trata de llevarnos las coronas de la vida, sino de correr esperando las coronas de la vida venidera y no la de este mundo, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición. Scattamo stanotte, viri come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla. Gira musica, gira e non si ferma, come una galla do vento aità. Attira con narina, tamburello e abbacia come sua figliola. Scattamo stanotte, viri come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla. Sinni e Tunu, i voti si danno, tu na poco gli peputia. Sindaff e Tunu, i cappotti russi e si ricordano da notti buona. Scattamo stanotte, vini come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla.